Me despierto y no miro el reloj. Miro mi teléfono. Es lo primero que hago cada día. Digo, solo 5 minutos. Pero nunca son 5 minutos. No me gusta decir esto. Pero mi teléfono controla mi vida. Controla mis mañanas. Controla mis noches. Y controla mi atención. Uso el teléfono en la cama. Lo uso mientras desayuno. Lo uso al caminar. Me siento distraído todo el tiempo. Miro muchas vidas perfectas en la pantalla. Comparo mi vida con ellas. Y siempre pierdo. Duermo mal por la noche. Me despierto cansado. Me duele la cabeza. Y estoy irritable sin razón. Un día camino por la calle, como siempre. Miro mi teléfono. Leo un mensaje. Luego otro. No miro adelante. De repente, escucho una bocina. Muy fuerte. Levanto la cabeza. Un coche está detrás de mí. Muy cerca. El conductor frena rápido. Mi corazón late muy rápido. Mis manos tiemblan. Me salí de la carretera. Casi me atropella un coche. Todo pasa en segundos. Y luego, silencio. Guardo el teléfono inmediatamente. Respiro profundo. Miro mis manos. Todavía tiemblan.
Pienso, esto pudo terminar muy mal. Me hablo a mí mismo. Luis, ¿qué estás haciendo? Estás regalando tu vida a una pantalla. El teléfono no es malo. El problema es el exceso. El problema es perder el control. Mi atención es importante. Decido empezar despacio. 5 minutos sin teléfono. Solo 5. Parece poco. Pero es un inicio. No siempre lo logro. A veces vuelvo a lo mismo. Pero ahora me doy cuenta. Y eso es diferente. Hoy uso menos el teléfono. Hoy miro más el mundo. No soy perfecto. Pero soy más consciente. Si el teléfono controla tu vida, es tiempo de recuperarla. Tu tiempo es tu vida. Hagamos un repaso, aquí tienes algunas palabras importantes. Pantalla. Pantalla. Distraído. Distraído. Atropellar. Atropellar. Demasiado. Demasiado. Consciente. Consciente. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué Luis se siente cansado y distraído todo el tiempo? ¿Qué le pasa a Luis en la calle con el coche? ¿Qué pequeño cambio decide hacer Luis al final de la historia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.